Ben Solo, el hijo de Han Solo y Leia Organa, fue en su momento un joven estudiante prometedor bajo la tutela de su tío, Luke Skywalker, pero el resentimiento de Ben hacia el legado de su familia lo hizo susceptible a la atracción del lado oscuro, transformándolo en Kylo Ren, tirano de la Primera Orden y maestro de los Caballeros de Ren. El deseo de Kylo de terminar lo que su abuelo, Darth Vader, empezó, lo ha llevado por caminos oscuros, desde asesinar a su padre, eliminar a su antiguo maestro para reemplazarlo como líder supremo e intentar diezmar a las fuerzas restantes de la resistencia en Krayt. Ahora, un inestable Kylo jura seguir destruyendo el pasado a toda costa, pero en el proceso podría descubrir que algunas partes del pasado no son tan fáciles de matar. Tras la batalla de Krayt, en el finalizador, nave insignia de la Primera Orden, Kylo Ren se persona ante decenas de tropas y el general Hux, quienes gritan al unísono «Larga vida al líder supremo». Kylo se acerca a una suerte de escenario mientras dos cajas doradas lo siguen. Al llegar al mismo, el general Hux le pregunta a Ren si quiere que lo presente ante todos, pero Kylo le dice que lo hará él mismo. Ren abre los cofres y, haciendo uso de sus habilidades de la fuerza, saca de ellos el cuerpo sin vida del líder supremo Snoke, que fue cortado por la mitad en la 8ª película de la saga. Kylo les dice a todos que presten atención a lo que ha hecho el enemigo y declara que es la Resistencia quien ha matado a Snoke. Acto seguido, se proclama su nuevo líder supremo y anuncia que ese es el final, refiriéndose a Snoke, cuyo cuerpo arroja mediante la fuerza al vacío del espacio. Ren dice que él es el comienzo y que traerá la gloria. Los soldados de asalto se miran unos a otros confundidos, pero al instante aceptan a su nuevo líder y alzan el puño como señal de aprobación y admiración. Más tarde, Kylo Ren revive algunos momentos del pasado, como cuando su tío Luke se despidió de él en Krayt, la última vez que vio a Rey mediante la fuerza, el momento en que asesinó a su padre, entre otros recuerdos como la imagen de su madre o cuando Luke entró en su habitación en el templo Jedi de Ossus. Mientras revive estos tormentosos recuerdos, Kylo maldice su pasado, diciendo que se ha terminado, y en un arrebato de furia saca su espada láser para asestar un golpe al vacío. Al instante, pulsa un botón y exige que Hux se presente ante él. El general le pregunta que qué desea. Kylo le pregunta, ya que es un consejero de confianza, cuáles eran los planes de Snoke para la Primera Orden en el ámbito militar y qué información le compartió a Hux. El general le dice que si bien Snoke tenía ciertos planes para la galaxia, está muerto y ahora él es el líder supremo, al mando del ejército más grande de la galaxia con el que podría gobernar de verdad, cumplir el sueño de sus antepasados y reconstruir el imperio. Kylo le pregunta con cierta arrogancia que cómo que sus antepasados. Le dice al general que sus antepasados dieron forma a la galaxia tal y como la conocen y que sin embargo el linaje de Hux solo es capaz de producir tenientes y aduladores y que no se atreva a meter a su gente y a la de él en el mismo saco. El nuevo líder supremo continúa con el interrogatorio y le pregunta a Hux sobre los recursos de que disponen, posibles amenazas de la Primera Orden o a quién podrían usar. Hux le responde diciendo que poseen una flota imponente de destructores estelares, naves de apoyo, cazas, transportes y vehículos terrestres. Además de eso, el general le dice que cuentan con muchos batallones de Stormtroopers en la flota y también desplegados en ubicaciones estratégicas por toda la galaxia. En definitiva, están bien provistos con suministros, riquezas e incluso acuerdos para comprar cualquier otra cosa que pudieran necesitar. El general le confiesa a Kylo que algo que necesitan encarecidamente son más naves y que tras la destrucción de la base Starkiller a manos de la Resistencia han dejado a la Primera Orden sin astillero. A eso hay que sumarle sus tácticas inusuales cerca de Krayt, las cuales supusieron la pérdida de la nave Supremacía y una porción considerable de la flota. Hux dice que sin embargo la galaxia permanece en caos tras la destrucción del sistema Hosnian y el desmantelamiento de la Resistencia. Todo eso se traduce en que solo tendrían que enfrentarse a fuerzas locales para reclamar un sistema entero. Cuando Hux le dice que podría ponerse manos a la obra de inmediato, Ren lo interrumpe y le dice que no le ha dado ninguna orden para llevar acciones a cabo y que lo que debe hacer de inmediato es construirle un trono. Hux comienza a hacer preguntas sobre qué tipo de trono debe hacer, y a medida que Kylo abandona el lugar, el líder supremo le dice que eso debe averiguarlo él, y que no dedique su tiempo a otra cosa antes de haber finalizado dicha tarea. Para terminar, le hace una advertencia, diciéndole que le conviene realizarlo bien a la primera. Mientras Kylo desaparece, Hux
Hux comienza a enrabietarse ante las exigencias de su nuevo líder. La acción nos lleva ahora a los aposentos de Kylo Ren, en donde en su intimidad más absoluta conversa con el casco de Darth Vader como si de una charla entre nieto y abuelo se tratase. Le pregunta que cómo pudo reinar durante tantas décadas y para la gente débil, y que si eso era suficiente para él. Kylo reflexiona sobre lo que realmente ansía, y es que, aunque siempre había pensado que quería seguir el legado de Vader, él no era como su abuelo, ni tampoco como Luke, su madre, ni mucho menos Han Solo. Ren dice que le pidió a Rey que dejara morir el pasado, que lo matara, y que él ya lo había hecho, pero que sin embargo no lograba entender por qué aún no era libre entonces. En ese momento, Kylo se da cuenta que para ser completamente libre, aún tiene que matar algunas cosas de su pasado, y elevando el casco de Vader con sus habilidades de la fuerza, dice que empezará con él, refiriéndose a su abuelo. El cómic nos lleva ahora a la órbita del planeta Mustafar. Kylo se aproxima en su TIE Silencer a la fortaleza de Darth Vader. Mientras avanza por las escaleras del castillo que dan a la entrada, una voz dice que se acerca un visitante y otra dice que ellos se encargarán de darle la bienvenida para posteriormente lanzarle una flecha. Estos guardias de la fortaleza no son otros que los Alsmec de Winseed, un culto Sith que surgió en Mustafar después de la muerte de Darth Vader. Eran los colonos de culto más tenaces que se aventuraron a Mustafar después de la desaparición de Vader y allí veneraban su poder. Estos seres aparecieron por primera vez justo al inicio del episodio 9 de la saga, precisamente en este mismo planeta. Volviendo al cómic, Kylo detiene la flecha con la fuerza y la tira al suelo. Acto seguido se enfrenta a los guardias mientras relata las proezas que ha realizado durante su vida, diciendo que el momento de su reinado ha llegado. La voz misteriosa del principio observa con atención desde la fortaleza, mientras Kylo asesina a los últimos seres. Terminada la masacre, Ren se acerca a la puerta del castillo, ahora cerrada, y tras derramársele algo de sangre y caer esta misma al suelo, consigue acceder al interior. En ese momento, la misteriosa voz que vimos antes le da la bienvenida gratamente, diciendo que ha estado esperando a ese momento durante mucho tiempo. Kylo pregunta que quién es y ordena que se muestre. Es entonces cuando una suerte de droide de aspecto animal y con una urna en la que se encuentra alojada una cabeza se presenta. Se trata de Vanei, asistente humano que servía a Darth Vader en el castillo del señor Sith en el planeta Mustafar. Tiempo atrás fue un inspector imperial que acabó enloquecido a causa de los vapores de lava, convirtiéndose en un sirviente más que obsesivo de Vader. Vimos a este personaje por primera vez en la película de Rogue One y posteriormente en numerosos cómics relacionados con Darth Vader. Como curiosidad, Pablo Hidalgo confirmó en su día que Vanei iba a aparecer en la serie de Star Wars Rebels, pero que su personaje acabó transformándose en el de Varys Haydan, un consejero del emperador Palpatine, así como ministro de antigüedades. Volviendo al cómic, Vanei pregunta que quién es él y que qué relación tiene con su señor, ya que las puertas de la fortaleza no podrían haberse abierto con la sangre de alguien que no tenga algo que ver con Vader. Kylo le dice que Darth Vader era su abuelo y pregunta ahora él que qué relación tiene con Vader. Vanei le dice que él sirvió al Lord Sith durante muchos años hasta su asesinato y que con gusto lo serviría ahora a él si así lo desea. El líder supremo apunta con su espada láser a Vanei y le dice que lo servirá con su muerte. El líder supremo apunta su espada láser a Vanei y le dice que será su siervo, pero dándole la muerte. Vanei confiesa que esa es una respuesta muy propia de su abuelo, pero que teniendo en cuenta los años de servicio que ha ofrecido a su familia, ¿por qué quiere matarlo? Kylo Ren dice que porque él es el pasado, al igual que Vader y cada rincón de ese lugar. El joven Ben Solo dice que el pasado lo está asfixiando, así como sus expectativas, legados y venganzas. Promete que destruirá cada último vestigio del mismo con el fin de alcanzar la libertad, pero Vanei se ríe de él llamándolo necio e ignorante, asegurando que el poder de Vader residía precisamente en su pasado, mientras muestra un holograma del Lord Sith. El antiguo sirviente de Vader le cuenta al nieto de este que el Sith nunca se permitió a sí mismo olvidar su pasado, aún cargado de horrores. Su pérdida, su dolor y la rabia sobre las cosas que le sucedieron en el pasado se convirtieron en su combustible. Nunca miró atrás, pero nunca olvidó. Ese es el motivo por el cual el lado oscuro era tan poderoso en él. Vanei prosigue diciendo que le puede contar cómo lo hizo Vader, cómo consiguió transformar su pasado en su poder y que lo necesita, ya que no había viajado hasta allí por ningún otro motivo. Kylo observa con desprecio y algo de admiración el holograma de su abuelo y le pide a Vanei que le enseñe cómo hacerlo. Continuará.